principalmente la importancia que podría llegar a tener. Y a partir de ahí es como una especie de historia que estamos recordando. Historias que tienen imágenes a través de recuerdos, por haber pasado por algún lugar, por haber estado en una estación de tren que hoy por hoy no funciona, por pensar en las vías cuando uno las va mirando y ve que se va extendiendo y no sabe a dónde va a terminar, y principalmente cuál es el estado y si en algún momento van a comenzar a funcionar, ¿no? Por eso le queremos agradecer a Claudio Pasalacqua, que es fotógrafo y productor, y tiene que ver con esta muestra fotográfica que llega acá a la ciudad de Chascomús durante un mes, del 18 de noviembre al 18 de diciembre. Claudio, Gustavo Sacañino te saluda, gracias por atendernos. ¿Cómo te va? Hola Gustavo, buenas tardes, muchas gracias a vos por el llamado. No, gracias por esas imágenes que seguramente traen un presente y con ese presente un recuerdo que se añora y seguramente las expectativas de un futuro, vaya uno a saber cuándo, que se pueda volver a poner en práctica y tiene que ver con reactivación del ferrocarril. Contame en qué consiste esta muestra y cuál fue la iniciativa de la misma. Bueno, la muestra básicamente son fotografías que fui tomando en algunos viajes que vengo haciendo desde el 2013. No sé bien por qué empezó, pero un día recuerdo que ya tenía varias fotos de estaciones y dio para compilar una serie, ¿no? Sí. Tal vez algunos recuerdos de mi infancia, de cuando yo empecé a viajar en tren. La cosa es que uno se encontraba con mucha soledad, las estaciones son como gigantes dormidos y uno empieza a pensar que toda esa estructura, toda esa construcción que tiene más de 100 años, que todavía sigue en pie, podría estar siendo mejor utilizada, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿cuál fue la primera foto en el primer viaje o en el viaje que tornó esta iniciativa y qué fue lo que te llamó la atención que quisiste determinarla y reflejarla en una foto? Mira, el primer viaje fue en 2013, en un día que yo tenía franco en el trabajo y no sé bien por qué, de la Laguna de Lobos terminé yendo por un camino de tierra hasta un pueblito que se llama Antonio Carboni. Sí. Y me encontré con esa estación y todavía había como como manchas en los durmientes, como cierto olor a diésel, y viste que el olor te trae como unos recuerdos y me trajo algunos recuerdos de algún viaje en la infancia que yo había hecho. No tenía una cámara reflex todavía, era como que yo estaba paseando. Años después me di cuenta que encontraba mucho placer en tratar de recorrer, sin saber bien por qué, los pueblos de la provincia de Buenos Aires que tuvieran alguna estación. Funcionara el tren o no. Y después como que todo se fue juntando solo, ¿no? Y que me cayó la ficha, como quien dice, sí, que eso valía la pena ser mostrado, que era una serie que uno intenta aportar un granito de arena a lo que uno cree que debería poder cambiar, ¿no? Uh-huh. Sí, directamente uno trata a través de esa foto que esa foto vuelva a tomar vida, ¿no? En algún momento, digo, que tenga la posibilidad de reactivar, en este caso, lo que eran las queridas estaciones de trenes, ¿no? Donde ibas a esperar, donde te picaban el boleto, donde estar en la estación de tren significaba que ibas a hacer un viaje, y el viaje era algo muy, pero muy importante, más allá de lo que significaba o significa el tren para cada una de las ciudades, en este caso del interior de la provincia de Buenos Aires, que cuando el tren no pasó más, la vida cambió rotundamente y muchos se fueron de esas ciudades. Totalmente, totalmente. En algunos lugares uno se pone a hablar con la gente y todos te dicen que cuando el tren se detuvo, en la mayoría de los casos, todo cambió, pero para mal. Claro. Algunas ciudades pudieron mantenerse, otras se reconvirtieron en polos gastronómicos o turísticos, pero no es la mayoría. La realidad de los pueblos, o por lo menos la que a mí humildemente me tocó ver, es que cuando el tren dejó de pasar, todo cambió, y no para nada bueno, ¿no? Sí, ¿cuál fue la estación de tren o el paraje o parte de la localidad del pueblo que más te llamó la atención? Sí,
Hay dos por ahí. Hay uno que se llama Quinigual, que queda bien al sur de la provincia de Buenos Aires, que lo conocí de casualidad también cuando estaba de viaje por la zona de Sierra de la Ventana, por esos lados. Sí. Y después me enteré que se le llamaba el pueblo un solo habitante, porque hay un hombre que aún mantiene su boliche, su almacén de ramos generales, para la gente de los parajes vecinos que se acerca a veces a tomar o a comer algo al final de la jornada. Pero en ese pueblo vive él solamente. Ese me llamó la atención porque había había directamente árboles crecidos sobre el andén, sobre las vías. Se notaba que el tren ya no pasaba por ahí hace rato. Todo era como en el tango, ¿no? Una sombra de lo que alguna vez fue. Y más cerca, creo que era partido de Chacabuco, si mal no recuerdo, hay una estación que se llama Los Ángeles, que a mí me llamó mucho la atención, más allá del nombre, porque era un pueblo muy, muy chiquito que se quedó ahí. Y el día que yo fui a sacar las fotos había ovejas directamente comiendo en el andén. Y era como toda una metáfora, del momento que viven algunos de los pueblos de la provincia de Buenos Aires. Sí. Esos particularmente me llamaron la atención por estos motivos, ¿no? Esta muestra que se va a llevar a cabo en el Centro Cultural Vieja Estación, allí en Belgrano 344, aquí en Chascomús, del 18 de noviembre al 18 de diciembre, todo un mes, algo muy abarcativo seguramente para que todo el mundo tenga la posibilidad de acercarse. Esto será de lunes a viernes, de 9 a 3 de la tarde, sábado, domingos y feriado, de 10 de la mañana a 4 de la tarde. ¿Cuál es la idea de esta convocatoria, Claudio? Y la idea es poder mostrar un poco el trabajo que vengo haciendo y como decía anteriormente, es como un pequeño granito de arena, tal vez es un desierto muy grande, pero es tratar de compartir mi mirada o cómo veo yo cuál es la situación actual de los pueblos que tuvieron su esplendor con el ferrocarril o que estaban en vías de tenerlo y que, bueno, por algún lado eso se detuvo. Yo agradezco enormemente el espacio y que me brindó la gente del Centro Cultural, la Municipalidad de Chascomús se han portado conmigo de mil maravillas y ojalá que a la gente le guste, que pueda ir y pueda conocerlo ahora que se vienen días lindos, que hay un fin de semana largo. Por suerte esto va a estar abierto todos los días y es una buena oportunidad para visitar la muestra y las otras cosas también tan lindas que tiene el museo, que, bueno, en lo personal para mí es todo un símbolo que lo que yo humildemente trato de hacer, que tiene que ver con recordar y aportar algo sobre la historia del ferrocarril, ocurra en un lugar que fue una estación de ferrocarril hasta no hace muchos años. Claro, esto que tiene que ver en la vía, me parece que el nombre que refleja la intención y en qué consiste esta muestra, Claudio, porque el tema es qué pasa cuando el tren ya no pasa, ¿no? Aunque parezca un juego de palabras, es una realidad que nos duele bastante. Claro, sí. A mí, yo aclaro que no soy un gran entendido en la materia ferroviaria, hay gente que sabe bien, muchísimo más que yo, pero me llama la atención cuando uno empieza a investigar un poquito y ve los mapas de cómo era el tendido ferroviario a principios de siglo y cómo es ahora, el ferrocarril activo hablo, ¿no? Y esa imagen habla por sí sola. Hoy está prácticamente desolado y antes a cada rincón del país llegaba el tren. Claro. Y eso deja mucho que pensar. Sí, no solamente en lo que tiene que ver con el turismo, sino en la economía de toda la República Argentina, lo que significa el transporte en el tren, mucho más económico, mucho más directo, y a partir de ahí la cantidad que se puede transportar en un tren muy superior a la cantidad que se puede transportar en camiones. Necesitas muchos camiones para poder llevar, por ejemplo, materia prima, alimentos, animales, o lo que sea, en un tren, y a partir de ahí la importancia. Por eso vos decías que recorriste muchos lugares, no sé si son más de 80, cerca de 100 entre estaciones y poblados, y creo que todo eso tiene que ver con gran parte de la historia. En algún momento está la posibilidad, no digo de hacer un video
o hacer un film, o de qué manera lo podemos denominar, para establecer y darle movimiento a todas esas fotos. Sí, me encantaría. Yo creo que es una asignatura pendiente. Claro. Me encantaría poder financiar todo eso porque requiere una movida. A veces, me acuerdo que en GoWin se me puso a hablar una persona y me contaba como si fuera ayer, una persona que tendría unos 85, 90 años más o menos, y recordaba exactamente los horarios de los trenes cuando iban, para dónde iban, y lo contaba con una pasión y con una... Sí, bueno, con eso, con una pasión, no era mera nostalgia, había pasión en sus palabras. A mí me encantaría poder en algún futuro retratar todo eso en algún documental o por llamarlo de alguna manera, ¿no? Bueno, me parece que hay que dar el puntapié inicial al respecto, ¿no? Seguramente son cuestiones que no se hacen de hoy para mañana, pero en algún momento hay que comenzar, y creo que vas a encontrar en todos los lugares que ya recorriste y otros que puedas recorrer testimonios que van a estar graficando lo que fue el tren, lo que se necesita del tren y de qué manera el tren fue dejando atrás el pasado, que es el presente de muchos de los pobladores de esos lugares. Bueno, estudiaste Ciencia de la Comunicación en la UBA y también fotoperiodismo en la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina, Claudio. Sí, esa es básicamente mi formación. Yo ahora trabajo en un medio visual, pero en una temática que no tiene nada que ver con esta. Y es como que el tema este me fue encontrando a mí, más que yo ir encontrando al tema. Como te cuento, de repente el año pasado me cayó la ficha de que tenía un montón de pueblos recorridos, 85 hasta que me cansé de contar, que había un montón de fotografías en el archivo, y bueno, tratar de seleccionar las que uno considera que no solamente quedaron mejores por algún criterio estético, sino que tratan de contar un poco en imagen esta situación. Nada, llevó mucho trabajo, pero es lo que uno humildemente intenta hacer. Uh-huh. ¿En algún momento pasó por tu cabeza o pasa por tu intención, pensando en el futuro, alguna muestra que tenga que ver con los barrios porteños? Sí, puede ser. No tengo tanto material, pese a vivir en la ciudad de Buenos Aires, no tengo tanto material, qué ironía, ¿no? De claro, los barrios de la ciudad de Buenos Aires como de los pueblos de la provincia de Buenos Aires. Pero sí, uno intenta mirar lo que lo rodea de alguna forma personal, y bueno, ojalá que eso se pueda transmitir en las imágenes que uno hace, ¿no? Claudio, en esta muestra que reiteramos será del 18 de noviembre al 18 de diciembre en el Centro Cultural Vieja Estación, Belgrano 344 de Chascomús, de lunes a viernes, de 9 a 15 horas, sábados, domingos y feriados, de 10 a 16. La posibilidad de alguna charla, eso también está pensado, especie de conferencia de prensa. ¿Está en mente esa realización durante este mes, Claudio? Mira, la inauguración es este viernes a las 18 horas, y si ahí surge la posibilidad de alguna charla, la verdad que no terminé de comenzarlo con los chicos del Centro Cultural, pero sí, yo estoy abierto a lo que sea, o sea, y desde ya encantado y orgulloso de que se hayan apoyado y se hayan mostrado interesados en el laburo que uno hace. Para mí eso ya es ganar. Y obviamente sí, cualquier charla será bienvenida. Por lo pronto calculo que va a haber alguna presentación el día de la inauguración, que es este viernes a las 18 horas. Claudio, cada una de las fotografías, estamos viendo varias, donde uno puede identificar por el nombre de una estación, por ejemplo, por el cartel que dice Gándara. Después hay otros lugares que formarían parte de algún pueblo, algún paraje, que uno no lo puede identificar. Seguramente cada una de estas muestras, estas fotografías, tiene un epígrafe, una explicación de qué se trata, ¿o no? Sí, abajo de cada foto le puse un título como para ubicarlo, y tiene la descripción de cuál es la estación, a qué pueblo pertenece y a qué partido, como para que la gente
nada, se dé una idea. Los pueblos de la provincia, algunos también son muy parecidos, o todo el paisaje rural sí, se nos hace semejante, entonces, para que no parezca todo el mismo pueblo, porque cada pueblo es parecido pero diferente a la vez a otro. Entonces, la idea es que esté bien detallado como para que se diferencie cada foto una de la otra. Claudio, supongamos que esa muestra se transforma en un concurso de fotografía. Vos sos el jurado y tenés que elegir las 3 mejores fotografías. Sí, ojalá, ¿no? Ojalá Te puse en un pudiera. compromiso, ¿eh? Sí, pero que yo elija fotos de otros, no sé si estaré a la altura. No, Digo, no, de las fotos me tuyas. engalanás con la propuesta. No, De no. mis fotos. De tus fotos, Sí, en sí, esto que es una muestra, es un concurso de fotografía de Claudio sí. Pasalacqua, y Claudio Pasalacqua va a elegir sus 3 mejores fotografías. Sí, de esa muestra hay 3 que en particular a mí me gustan mucho. Una es la del afiche, que por lo raro, que son, lo explico para los que no la pueden ver obviamente por radio, Sí. son los durmientes de la fuga de los durmientes de un ferrocarril, de las vías de un ferrocarril, donde están pintados con pintura blanca un número en cada durmiente. Sí. Y es una etapa de renovación de vías que se dio en la estación Las Heras, en provincia de Buenos Aires, ¿sí? Pese a toda esta situación que es complicada del ferrocarril, quiero aclarar que la situación hoy es mucho mejor a cuando yo la empecé a recorrer hace varios años. Entonces, esta foto en particular significa para mí como un punto de quiebre, porque es parte del pasado, pero también podría ser parte del futuro. Otra es un atardecer en el noroeste de la provincia de Buenos Aires. Ahí, por una puta cuestión estética, me gusta simplemente como el sol va tornando de rojo el reflejo en las vías. Y otra es, no tiene un valor estético muy importante, pero sí lo que trata de contar es en la estación Bagués de Pergamino, de provincia de Buenos Aires, que es una pizarra que está en esa estación que dice: si hay vías, hay esperanza. Esta foto es la que cierra la muestra, es un emblema de una asociación de amigos del ferrocarril. Esa frase obviamente no me pertenece a mí, pero en esa frase de esa pizarra reflejaba un poco el espíritu o la idea que yo le quería dar un poco a la muestra. Entonces, si vos me preguntás cuáles serían las 3, yo creo que por esto que nombré serían como las 3 que, por lo menos para mí, a otro por ahí le parecen otras cosas, pero a mí me significaron más cosas que las otras. Claudio, te agradecemos y convocamos el 18 de noviembre a partir de las 7 de la tarde en el Centro Cultural Vieja Estación, en Belgrano 344 de la ciudad de Chascomús, a esta muestra fotográfica de Claudio Pasalacqua en La Vía. Invítalos. Bueno, espero que todos los que estén por la laguna y aprovechando los fines de semana largos, ahora que se vienen días lindos, que el que se pueda dar una vuelta, se dé una vuelta a la vieja estación en Chascomús, que es un centro cultural hermoso, y agradecerte a vos desde ya por la oportunidad de dar difusión al trabajo, y a toda la gente del centro cultural y de la municipalidad que, insisto, se han portado de mil maravillas conmigo. Y bueno, agradecerte a vos una vez más. No, agradecerte a vos porque a través de tu fotografía hacer presente el pasado. De algo tan querido y tan sentido como son las vías, las estaciones de trenes o distintos lugares de diferentes pueblos de la provincia de Buenos Aires. Claudio, un abrazo grandote y lo mejor para vos. Un abrazo muy grande y muchísimas gracias. Saludos a todos los oyentes. Gracias. Claudio Pasalacqua, que es fotógrafo y productor, estudió Ciencias de la Comunicación en la UBA, fotoperiodismo en la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina. Va a presentar esta muestra fotográfica